La valla de Chesterton es la idea de que si algo existe, alguien tuvo una razón para crearlo. Antes de derribarla, antes de ignorarla o cambiarla, primero debes comprender su razón de existir. La valla de Chesterton funciona no solo para las estructuras que nos rodean más allá de nuestras vidas, sino también para la cultura y el folclore que nos rodea. Es posible que hayas escuchado esto antes. Cosas como por qué nunca debes silbar en el bosque, por qué nunca debes responder a las voces que te llaman si no puedes ver el rostro del que provienen, por muy familiares que sean. Recibí una historia recientemente. Una historia llamada Vino de la Cueva, de un ojibay que afirma que es una historia verdadera y que hay algo muy hambriento y muy malévolo acechando los bosques de Minnesota en busca de carne cada década más o menos. Los ojibay tienen una palabra para ello, pero el remitente de esta historia se negó a mencionarla aquí por miedo. Las reglas que mencioné antes pueden haber sido lo que salvó a su abuelo y a él de una horrible y dolorosa desaparición. Dime, queridos oyentes y espectadores, ¿qué clase de criatura es tan aterradora que ni siquiera puedes decir su nombre? Algo que no busca carne para comerla, sino para destruirla. Crecí en una familia de cazadores. Sobre todo por parte de mi madre. Su padre, Ed, fue quien me enseñó a disparar, a rastrear, a limpiar un ciervo y a empacar la carne. Tenía sangre ojibay de su abuela. Y aunque no éramos tradicionales en ningún sentido formal, ciertas viejas creencias se habían filtrado a través de las generaciones y se habían asentado en la forma en que se movía por el mundo. Sin embargo, no hablaba mucho de ellas. Eran simplemente reglas que seguías sin necesidad de entender por qué. Como mantener el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar. Yo respetaba esas reglas incluso cuando no creía en ellas. Ojalá hubiera hecho más preguntas mientras él todavía estaba cerca. Pero estoy aquí para contarles una historia. La historia de cómo un noviembre algo salió de la cueva cerca de nuestra cabaña. O tal vez era algo que siempre había estado allí, esperando en la oscuridad. Y ese fue simplemente el año en que decidió darse a conocer. Nuestra cabaña estaba situada en el norte de la naturaleza de Minnesota, a unas 50 millas al sur de Boundary Waters, tan remota que el pueblo más cercano estaba a unas 2 horas por carretera pavimentada, y desde allí eran otros 40 minutos por una serie de viejos senderos que empeoraban cada año. Mi bisabuelo había construido la estructura original en la década de 1940, y Ed la había ampliado a lo largo de las décadas, añadiendo una segunda habitación y un porche cubierto que daba a un pequeño arroyo. Era primitivo para la mayoría de los estándares. Sin electricidad ni agua corriente, una estufa de leña para el calor y lámparas de queroseno para la luz. Pero amaba ese lugar de una manera que nunca he amado a ningún otro. El olor de ese lugar está grabado en mi memoria. Ese olor a humo de leña y café y aceite de armas, sin mencionar las hojas mojadas, la savia de pino y el olor mineral del arroyo. Durante la mayor parte de mi vida, se sintió como el lugar más seguro de la tierra, a aproximadamente un cuarto de milla al noreste de la cabaña, subiendo por una cresta rocosa y densa con madera vieja. Había una cueva. No sé qué tan profunda era. Nunca lo descubrí y nunca tengo la intención de hacerlo. La boca era ancha, tal vez de 15 pies de diámetro, y descendía en un ángulo poco profundo hacia la oscuridad absoluta. Incluso en los días soleados de verano, no podías ver más de 20 pies dentro antes de que la luz simplemente se detuviera, como si algo la estuviera comiendo. Odiaba esa cueva. La odié de niño y la odio ahora de adulto. No creo que odio sea siquiera la palabra correcta. Es más como la sensación que tienes cuando estás al borde de una gran caída. Esa presión retorcida en tu estómago. Ese susurro en la parte posterior de tu cráneo que te dice que retrocedas. Me sentía observado cada vez que estaba cerca. Estudiado, evaluado. Me dije a mí mismo que eran solo las trampas de la oscuridad. Tu cerebro inventando amenazas en lugares que no puede ver. Pero con el tiempo, noté que los animales también evitaban la zona.
Los senderos de los ciervos se curvaban alrededor de esa cresta en lugar de cruzarla. Y los pájaros no anidaban en los árboles cercanos. Mi abuelo tenía una regla sobre la cueva, y solo la dijo una vez. Yo tenía quizás 10 años, y me había acercado más de lo que debería mientras exploraba. Me encontró parado en la base de la cresta, mirando hacia la boca oscura, y me agarró del hombro con la fuerza suficiente para dejarme un moretón. Me dijo que nunca me acercara a ella, que nunca mirara dentro, que ni siquiera pensara en ella cada vez que estuviera en esos bosques. Su voz, sin embargo, era tranquila. Pero había algo debajo de ella que era diferente a lo habitual. Cuando le pregunté por qué, negó con la cabeza y dijo que algunos lugares era mejor dejarlos en paz. Asumí que le preocupaban los peligros prácticos, como animales peligrosos o rocas inestables. Eso tenía sentido. Era fácil de creer para mí. Así que lo creí durante 12 años más. Mi abuelo no era un hombre supersticioso en la forma en que la mayoría de la gente podría usar esa palabra. No creía en fantasmas ni en ovnis ni en ninguna de las cosas que podrías ver en la televisión. Pero él llevaba ciertas reglas de su educación que le habían sido transmitidas por su abuela y su gente, y las seguía con una tranquila coherencia que solo reconocí en retrospectiva. No silbar después del anochecer. No decir los nombres de los muertos en el bosque. Si matas a un animal, agradécele. Cosas pequeñas, fáciles de descartar como peculiaridades o viejos hábitos. Pero hubo una advertencia que se me quedó grabada incluso antes de que entendiera por qué. Yo tenía 15 años, ayudándole a explorar una nueva ubicación para el puesto de tiro a principios de otoño. Nos habíamos separado para cubrir más terreno, y cuando terminé de revisar mi sección, lo llamé, pero él no respondió. Llamé de nuevo más fuerte, y escuché su voz responder desde algún lugar a mi izquierda. Así que empecé a caminar hacia allí. Entonces él estuvo de repente justo delante de mí, viniendo de la dirección opuesta. Le pregunté si me había oído llamarle, y dijo que sí. Le pregunté por qué no me había respondido la primera vez, y dejó de caminar. Me dijo que si alguna vez escuchaba algo que me llamara por mi nombre en esos bosques, nunca debía responder. No hasta que pudiera ver su rostro. Recuerdo haberme reído, pensando que estaba bromeando, pero su expresión no cambió. Quería saber qué quería decir. Dijo que hay algo ahí fuera a lo que le gusta aprender voces. Escucharía y practicaría y, finalmente, intentaría usarla. Dijo que tenía una cara que yo no querría ver. No supe qué decir a eso. Le pregunté si hablaba en serio y simplemente me dijo que recordara lo que había dicho. Luego comenzó a caminar de nuevo y nunca volvimos a hablar de ello. Sin embargo, pensé en ello. Pensé en ello cada vez que notaba que él escaneaba los árboles antes de responder a mi disparo. Pensé en ello cada vez que lo sorprendía quieto, escuchando algo que yo no podía oír. Me dije a mí mismo que era solo cosa de un anciano, una historia que le habían contado de niño y que se había calcificado en algún hábito. Quería creer eso. El viaje en coche ese año fue igual que todos los años anteriores. Salimos antes del amanecer y paramos a desayunar en una cafetería cerca de la carretera, y luego de nuevo para repostar en la última gasolinera antes de que comenzaran los caminos madereros. La camioneta estaba cargada con suficientes suministros para una semana. Habíamos hecho este viaje cada temporada juntos desde que yo tenía 12 años, y había una comodidad en esta rutina. Se sentía como una ceremonia o ritual. Lo primero que noté fue la tranquilidad. No todo el sonido se había ido. El motor de la camioneta retumbaba. Los neumáticos crujían sobre la grava y el barro congelado. El viento se movía a través de las ramas desnudas. Pero debajo de todo eso, había una quietud que se sentía horrible. Normalmente, el bosque en esta época del año estaba ocupado. Veías movimiento por todas partes. La vida preparándose para el invierno. Pero ese día, no había nada.
Los árboles estaban vacíos y la maleza no se movía en absoluto. Observé por la ventana mientras conducíamos, y juro que no creo haber visto ni un solo animal vivo en las últimas 10 millas antes de la cabaña. Mi abuelo también lo notó. Me di cuenta por la forma en que sus manos se apretaron en el volante. Incluso lo sorprendí mirando hacia la línea de árboles varias veces. Pero como de costumbre, no dijo nada al respecto, así que yo tampoco lo hice. Cuando llegamos, descargamos la camioneta, llevamos todo adentro y encendimos la estufa de leña. Para cuando la cabaña estuvo caliente, el sol comenzaba a ponerse. Le dije que iba a caminar por los senderos cercanos antes de que oscureciera, a buscar señales de ciervos, a tener una idea de dónde deberíamos concentrarnos por la mañana. Asintió y me dijo que no me fuera muy lejos. Había algo en su voz que me hizo querer preguntar qué pasaba, pero no lo hice. Ojalá lo hubiera hecho. Los senderos por allí estaban vacíos. No solo tranquilos, sino vacíos. Los rasguños y roces que deberían haber estado por todas partes. Las marcas territoriales que los machos dejan durante la berrea estaban completamente ausentes. Caminé una milla completa en un amplio circuito alrededor de la cabaña y no encontré ni una sola cosa que sugiriera que los ciervos siquiera existían allí. Traté de encontrarle sentido. Tal vez la berrea los había empujado más lejos de lo habitual, pensé. Pero eso no se sentía bien. Los ciervos simplemente no abandonan un área. No así. No todos a la vez. Cuando regresé a la cabaña, mi abuelo estaba parado en el porche con una taza de café, mirando el bosque que oscurecía. Me preguntó qué había encontrado y se lo dije. No pareció sorprendido como yo. Asintió lentamente, su mirada se dirigió hacia el noreste, hacia la cresta, donde estaba esa cueva que no podíamos ver en ese momento. Me dijo que veríamos lo que traería la mañana, y luego entró. Me quedé en el porche un rato más, viendo cómo la última luz se desvanecía del cielo. Solo unos momentos después, me sentí observado. Así que entré antes de que llegara la noche completa, y me aseguré de cerrar la puerta con llave detrás de mí. Cazamos a la mañana siguiente de todos modos, aunque creo que ambos sabíamos que era inútil. Mi abuelo sugirió que nos sentáramos en puestos de tiro uno al lado del otro en lugar de dispersarnos, y acepté sin dudar. Estábamos en nuestras posiciones antes del amanecer, observando cómo la tenue luz llenaba lentamente los espacios entre los árboles, esperando un movimiento que nunca llegó. Y quiero decir nada. Ciervo, ardilla, pájaro, nada. El bosque estaba vacío y quieto como una fotografía. Me senté en ese puesto de tiro durante 4 horas y durante todo ese tiempo lo único vivo que vi fue a mi abuelo inmóvil en su propio puesto a unos 100 metros de distancia. Bajamos alrededor del mediodía. Estaba frustrado, listo para quejarme de la mañana perdida, pero la expresión en el rostro de mi abuelo me detuvo. Parecía nervioso. Nunca lo había visto así antes. Sus ojos estaban cansados y asustados. No creo haberlo visto nunca asustado de nada. Cauteloso, claro, pero no asustado. Empezamos a caminar de regreso hacia la cabaña. Yo iba un poco por delante, siguiendo el rastro que habíamos hecho esa mañana cuando ese olor llegó con el viento. Al principio fue sutil, solo un toque de algo extraño bajo el olor limpio a pino y tierra congelada. Pero con cada paso, se hacía más fuerte hasta que tuve que respirar por la boca. Decadencia cobriza, el inconfundible hedor a muerte. Encontré el cadáver a unos 50 metros del sendero principal. Era una cierva, probablemente de 1 o 2 años. No llevaba mucho tiempo muerta tampoco. Un día, tal vez 2 como mucho. Pero algo la había destruido. Ninguna otra palabra encaja. Su garganta había sido arrancada, no mordida, sino rasgada. La carne despegada de su columna vertebral como si alguien hubiera intentado separar su cabeza de su cuerpo, solo para rendirse a mitad de camino.
Su vientre estaba abierto, los órganos extraídos y esparcidos por las hojas, pero casi nada de la carne había sido consumida. Lo que sea que la había matado no estaba interesado en comer. He destripado docenas de ciervos en mi vida. He visto lo que los coyotes o incluso los perros salvajes le hacen a los cadáveres, lo que hacen los osos. Lo que sucede cuando un animal herido de bala corre una milla antes de morir y los carroñeros lo encuentran. Esto no era nada de eso. Esto era violencia por el simple hecho de la violencia. Casi podría verse como un mensaje, pero en ese momento no lo entendí. La peor parte fue el árbol. A unos 10 pies del cadáver, un viejo roble se alzaba desde el suelo del bosque. Su corteza estaba marcada con rasguños de garras, profundos y viciosos cortes que desgarraban hasta la madera pálida de debajo. Caminé hacia él, mis botas crujiendo sobre las hojas congeladas, y miré las marcas. Comenzaban a la altura del pecho y subían en líneas paralelas. 4 garras, tal vez 5. Las marcas más altas estaban al menos a 8 pies del suelo. Lo que sea que las había hecho había sido alto y fuerte, y había querido dejar un registro de lo que podía hacer. Me quedé allí mirando estas marcas, tratando de hacer que encajaran en cualquier categoría que pareciera normal. Un oso estaría hibernando en esa época del año. Y además, los osos no matan ciervos y los dejan sin comer. Las marcas eran demasiado grandes para un puma, y los pumas no arañan los árboles de esa manera. De todos modos, repasé todos los depredadores en los que pude pensar. Sin embargo, nada tenía sentido. La voz de mi abuelo me sacó de mi ensimismamiento. Estaba parado al borde del pequeño claro mirando a la cierva destripada y su rostro era del color de la ceniza vieja. Me pidió que le mostrara el árbol. Así lo hice. Estudió las marcas de garras sin hablar, extendiendo la mano para tocar uno de los rasguños, pasando los dedos por la corteza. Luego miró hacia la cresta una vez más, hacia esa cueva. Cuando me pregunté en voz alta qué podría haber hecho esto, no dijo una palabra. Se quedó quieto por un momento. Vi cómo rechinaba los dientes. Cuando su voz finalmente salió, fue plana y tranquila. Y dijo que íbamos a cambiar nuestros planes para el resto de la semana. No más cacerías matutinas. Saldríamos al mediodía si salíamos, y nos quedaríamos juntos, asegurándonos de estar de vuelta dentro de la cabaña antes del anochecer. Me dijo que dejara mi rifle cargado a partir de ahora, incluso si estábamos dentro. Me estaba frustrando. No me gustaba su vaga estoicidad en momentos como este. ¿Por qué debería seguir asustado y confundido cuando simplemente podría estar asustado? Pero no lo cuestioné. Él era más sabio que yo. Él era mi mayor. Así que obedecí. Caminamos de regreso a la cabaña, ninguno de los dos hablaba. Mantuve mi mano en mi rifle y mis ojos en los árboles, observando las sombras entre los troncos, buscando cualquier movimiento. Mi abuelo caminaba a mi lado y cada pocos pasos lo veía mirando por encima del hombro hacia donde estaría la cueva. Cuando nos acercamos a la cabaña, me detuve. Algo me hizo darme la vuelta. ¿Algún instinto o premonición? Miré hacia la línea oscura de árboles al borde del claro y vi algo. Estaba parado entre 2 pinos altos a unos 200 metros de distancia. A esa distancia, apenas podía distinguir ningún detalle. No podía ver una cara o rasgos, pero podía ver su forma rugosa. Algo inquietantemente alto y tan delgado que parecía incorrecto. Se paró erguido sobre 2 piernas, pero no había nada humano en la forma en que se sostenía, el ángulo de sus extremidades y la quietud absoluta de su postura. Fuera lo que fuese, nos estaba mirando. Lo sabía porque podía sentirlo observando. En el parpadeo de mi ojo, se había ido. Solo árboles y sombras y esos bosques vacíos y silenciosos. La mano de mi abuelo se cerró alrededor de mi brazo. Había visto dónde estaba mirando, pero me empujó hacia la cabaña y yo fui porque no sabía qué más hacer y estaba asustado.
No hablamos de ello esa noche. Nos sentamos junto a la estufa de leña con nuestros rifles sobre las rodillas y escuchamos la oscuridad exterior, esperando la mañana. Me dije a mí mismo que tenía que ser algún tipo de árbol muerto o un truco de la luz. No me lo creí. Ninguno de los dos durmió esa noche. No lo discutimos. Dudo que mi abuelo lo hiciera. Tampoco hicimos ningún arreglo formal. Simplemente sucedió. Simplemente la comprensión entre dos personas de que algo allí afuera estaba completamente jodido y que no deberíamos formar parte de ello. Mi abuelo se sentó en la silla más cercana a la estufa de leña con su rifle sobre las rodillas. Yo tomé la cuna junto a la ventana, mi propio rifle apoyado contra la pared al alcance de la mano. Mantuvimos una lámpara de queroseno encendida a baja intensidad, solo la luz suficiente para ver las caras del otro, pero no lo suficiente para cegarnos a lo que pudiera estar moviéndose en la oscuridad. ¿Recuerdas cuando dije que la cabaña siempre se había sentido segura para mí? Es pequeña, sí, y primitiva, pero sólida. Mi bisabuelo la había construido para durar, y mi abuelo la había mantenido con el mismo cuidado meticuloso que aplicaba a todo. Esa noche, sin embargo, se sintió como un cascarón. Las paredes se sentían delgadas. Cada crujido de la madera asentándose, cada ráfaga de viento contra las ventanas aceleraba mi corazón. Luego los sonidos comenzaron alrededor de la medianoche. Al principio no fueron dramáticos, sonaban como una ramita que se rompía en algún lugar a la distancia. Luego otra, pero más cerca. El susurro de algo moviéndose a través de árboles muertos, dando vueltas alrededor de la cabaña. Pensé para mí, podría ser cualquier cosa. Mapaches o zarigüeyas o ciervos que finalmente habían regresado a la zona. Pero el ritmo era incorrecto. Las pausas entre los sonidos eran cautelosas y planeadas, como algo que sabía cómo moverse por el bosque sin ser escuchado y elegía no hacerlo. En algún momento de la madrugada, escuché algo rozar la pared exterior. Fue sutil, casi suave, pero estaba más alto de lo que un ciervo podría alcanzar. De hecho, era más alto de lo que tenía sentido para cualquier cosa en cuatro patas. Al instante miré a mi abuelo con los ojos muy abiertos. Estaba agarrando su rifle súper fuerte con un dedo contra sus labios en un silencio. Aún así, no hablamos, pero ahora tenía sentido porque si hablábamos, entonces sabría que estábamos allí, aunque estoy bastante seguro de que ya lo sabía. Pero un sonido de nuestra parte sería una confirmación. Básicamente gritarle a la cosa de afuera que su presa estaba justo aquí detrás de delgadas paredes de madera. El amanecer llegó lentamente. Cuando la primera luz real se abrió paso a través de los árboles, sentí que algo se aflojaba en mi pecho. A la luz del día, el terror de la noche anterior parecía casi tonto hasta que miré el rostro de mi abuelo y vi que él no había experimentado el mismo alivio. Casi parecía enfermo. Un hombre tan preocupado pero esforzándose tanto por ocultarlo que resultó completamente contraproducente. Podría haber vomitado al ver ese miedo justo detrás de sus ojos. Se levantó y se dirigió a la ventana, mirando hacia el claro donde habíamos estacionado la camioneta. Hubo silencio durante mucho tiempo, pero finalmente dijo que nos iríamos hoy. Ahora, solo empacaríamos lo que necesitáramos y nos iríamos, sin regresar hasta la primavera, si es que regresábamos. No hubo argumentos para mí. Ya estaba buscando mis botas. La camioneta había sido visitada. Lo vi tan pronto como salimos. Y el alivio que había sentido al amanecer se cuajó en algo frío y pesado. La puerta del lado del conductor estaba marcada con rasguños, 4 rasguños paralelos que iban desde la manija hasta el guardabarros. No eran profundos, apenas rompían la pintura, pero eran claros. Otro mensaje. El neumático delantero izquierdo también estaba pinchado. Me agaché para examinarlo mientras mi abuelo vigilaba. Sostenía su rifle de tal manera que podía apuntar y disparar inmediatamente si era necesario. El neumático no había sido rajado. En cambio, parecía como si algo lo hubiera mordido,
lo hubiera atravesado. Podía ver las marcas de pinchazo, la forma en que el caucho había sido perforado y rasgado por algo con dientes. El tamaño de la mordida era ancho, demasiado grande para cualquier cosa que pudiera nombrar. Alrededor de la camioneta, el suelo estaba revuelto con huellas. Traté de ver de dónde venían o a dónde iban, pero eran confusas. Parecía no haber un patrón reconocible. Se superponían y se contradecían. Algunas eran bípedas. Las impresiones de pies que podrían haber sido humanos si la zancada no hubiera sido tan larga. Otras mostraban lo que parecían manos presionando el barro, como si lo que las hizo se hubiera dejado caer a cuatro patas, para moverse más rápido, o incluso para oler el suelo. La forma de andar cambiaba aleatoriamente entre los dos, y no podía construir ninguna anatomía que se moviera de esa manera en mi cabeza. Mi abuelo tenía un neumático de repuesto, por suerte, y lo cambió sin decir una palabra, por supuesto, mientras yo vigilaba. Tardó casi una hora. Todo el tiempo sentí esa sensación de ser observado presionando contra mi espalda, esa conciencia de ser observado. El bosque alrededor de la cabaña estaba completamente quieto. Sin pájaros y sin viento. Nada más que esa terrible atención paciente. Cuando terminó, mi abuelo se puso de pie y se limpió las manos en los pantalones. Miró al cielo, midiendo la posición del sol, y vi algo en el que hizo que mi estómago se tensara de nuevo. Luego dijo que los viejos caminos serían lentos, embarrados, con surcos, traicioneros en lugares donde la erosión había corroído la superficie. Y dijo que no llegaríamos a la carretera principal antes del anochecer. Entonces dijo que tendríamos que esperar hasta la mañana. Una noche más. Deberíamos habernos quedado adentro. Lo sé ahora, pero la idea de estar sentados en esa cabaña durante varias horas más esperando que cayera la oscuridad era insoportable. Mi abuelo sugirió que exploráramos hacia el sur, buscando una ruta más corta para salir, un camino que pudiera reducir nuestro tiempo de viaje lo suficiente como para darnos un margen antes del atardecer. Estuve de acuerdo porque necesitaba moverme. Necesitaba sentir que estábamos haciendo algo más que esperar a ser cazados. Encontramos otro cadáver a un cuarto de milla de la cabaña. Este era un macho, de 8 puntas maduro, y llevaba varios días muerto. El cadáver estaba hinchado, el olor era rancio, y había sido destruido de la misma manera que la cierva que habíamos encontrado antes. Me obligué a mirarlo el tiempo suficiente para confirmar lo que ya sabía. Luego seguimos adelante. Ese no fue el final. Había otro cadáver, mucho más fresco. Una cierva tal vez de 2 días muerta, destruida de la misma manera. Luego encontramos un tercero y todavía estaba caliente. Lo encontré en un barranco poco profundo, el vapor aún se elevaba de las vísceras expuestas en el aire frío de la mañana. La sangre ni siquiera se había coagulado todavía. Lo que sea que había matado a este animal lo había hecho en la última hora, tal vez menos. Había estado vivo cuando nos despertamos ese día. Había sido asesinado mientras estábamos cambiando el neumático. Mi abuelo se paró al borde del barranco, mirando el cadáver, y observé su rostro mientras procesaba la misma comprensión a la que yo acababa de llegar. Estas muertes no fueron aleatorias. Ni siquiera se trataba de comida. Eran marcadores, señales de límites. Cuando pensé en la ubicación de cada cuerpo, el primero al noreste, el segundo al este y el tercero al sur, lo entendí. Formaban un perímetro alrededor de nuestra cabaña. Algo estaba marcando su territorio, y nuestra cabaña y nosotros estábamos dentro de él. Le pregunté a mi abuelo qué estaba pasando. Exigí saber qué sabía y qué me había estado ocultando, qué significaba todo esto. Mi voz salió más fuerte de lo que pretendía, quebrándose, y él no respondió durante mucho tiempo. Pero finalmente, simplemente dijo que teníamos que volver adentro. Habló mientras la luz de la tarde se desvanecía afuera de las ventanas. Obviamente no me contó una historia completa. No presentó una narrativa ordenada con un principio, un medio y un final.
En cambio, habló en pensamientos fragmentados a medio terminar, como alguien que describe algo en lo que ha pasado toda una vida tratando de no pensar. No lo presioné. Finalmente estaba obteniendo algunas respuestas. Así que solo escuché. Haré todo lo posible para explicar lo que dijo. Lo había visto antes. Él era joven entonces, de 19 o 20 años, cazando con su abuela en estos mismos bosques durante un duro invierno cuando la comida escaseaba y los animales se comportaban de manera extraña. Algo había venido a su campamento una noche. Nunca lo vio claramente, solo movimiento en la oscuridad, formas que no parecían correctas, sonidos que no podían provenir de ningún animal normal. Su abuela estaba tan asustada que lo hizo esconderse debajo de una pila de mantas en la esquina de la tienda. Ella le dijo que se mantuviera en silencio sin importar lo que escuchara. Sin importar lo que lo llamara por su nombre. Ella había hecho algo que él no sabía qué era. Algún tipo de oración o ritual. Palabras en un idioma que él no conocía. Ella hizo estos gestos que parecían empujar contra la oscuridad exterior. Y fuera lo que fuese, la cosa se fue. Sobrevivieron la noche. Después, ella le habló de algo que vivía en esos viejos lugares, diciendo que dormía durante años, a veces incluso décadas, en huecos, bosques profundos o cuevas. Despertaba cuando tenía hambre. Y cuando despertaba, mataba. Y lo que anhelaba no era comida, sino muerte. Mataba por placer. Ella dijo que la cosa estaba enferma, no era un animal ni un espíritu, sino algo atrapado entre ambos. Afirmó que una vez había sido humano, tal vez, o había usado formas humanas. Pero había sido retorcido en algo de pesadilla. Podía aprender. Podía imitar. Podía pensar. Y odiaba todo lo que no fuera él mismo. Ella le dijo que nunca lo reconociera ni le respondiera si llamaba. Nunca le dejara saber que lo había visto. Ella lo llamó por un nombre que él no me repetiría. Una palabra de un idioma que estaba casi extinto incluso entonces. La voz de mi abuelo se quebró mientras me contaba esto. Dijo que pensaba que se había ido ahora. Había pensado que tal vez su abuela lo había ahuyentado para siempre, o que había muerto o se había mudado en las décadas transcurridas desde entonces. Pensó que tal vez todo había sido solo una historia, una superstición de una anciana, una forma de darle sentido a algo aterrador en la noche. Me dijo que lo sentía, que nunca debió haberme traído aquí. Luego le pregunté qué le había pasado a su abuela. Él no respondió. Miró al suelo, y supe que no debía volver a preguntar eso. El sol estaba bajo cuando salí al porche para traer leña de la pila junto a la puerta. Solo estuve afuera por un momento, el tiempo suficiente para llenar mis brazos con troncos partidos, para sentir el aire frío en mi cara y para mirar hacia la línea de árboles por costumbre. Y fue entonces cuando escuché la voz de mi abuelo llamándome por mi nombre. Vino de los árboles, no de dentro de la cabaña donde había dejado a mi abuelo, sino de allí afuera, tal vez a 50 metros en el bosque. ¿Y quieres saber qué es lo realmente jodido? Sonaba exactamente como él. Una copia perfecta. Ese tono áspero en su voz y la forma en que pronunciaba mi nombre con énfasis en la sílaba incorrecta. Era una peculiaridad de su acento que había escuchado toda mi vida. Me estaba llamando hacia él, diciéndome que viniera rápido, diciendo que había encontrado algo. Me congelé con la leña en mis brazos. Podía oír a mi abuelo detrás de mí dentro de la cabaña, el crujido de las tablas del suelo bajo sus botas mientras caminaba. Todavía estaba dentro. Estaba justo allí. Entonces, ¿qué estaba aquí afuera? La voz llamó de nuevo. Vamos, dijo. Date prisa, dijo. El mismo tono y cadencia. Cada detalle era perfecto. Recordé su advertencia de hace años. Su voz diciéndome que nunca respondiera hasta que pudiera ver una cara. Así que no me moví, ni respondí, ni lo reconocí.
Me quedé allí con los brazos llenos de madera, mirando la línea oscura de árboles. Como si se impacientara, la tercera vez que me llamó, algo andaba mal. Si bien la voz seguía siendo la de mi abuelo, todavía precisa, ahora había una humedad debajo, un espesor como si alguien hablara a través de una boca llena de sangre. Las palabras salían más lentas, y podía oír el esfuerzo detrás. Lo que sea que estuviera haciendo esto, se estaba esforzando por imitar a mi abuelo, algo que no tenía una boca con forma humana y estaba luchando por mantener la actuación. Retrocedí hacia la puerta de la cabaña. No me di la vuelta. No podía obligarme a dejar de mirar los árboles, esas sombras entre los troncos donde algo podría estar parado y observando. Entré y cerré la puerta con llave. Mi abuelo estaba en la ventana con su rifle levantado, su rostro un poco más pálido que cuando lo había dejado. Él también lo había oído. La noche llegó rápidamente. Mantuvimos las linternas bajas y el fuego encendido, sentados en la casi oscuridad con nuestros rifles, vigilando las ventanas como la primera noche. Los sonidos comenzaron poco después de la oscuridad total. Esta vez, no fueron tan sutiles. Escuchamos pasos rodeando la cabaña. No eran constantes. Venían en ráfagas. Una docena de pasos, luego silencio, luego otra ráfaga desde una dirección diferente. A veces sonaban como un hombre caminando. A veces sonaban como algo más, un ritmo arrastrado, un golpe y un arrastre irregular que no coincidía con ninguna forma de andar que pudiera imaginar. Traté de seguir el movimiento para predecir de dónde vendría el siguiente sonido, pero el patrón seguía cambiando. Me acostumbré a los sonidos, pero no a los silencios intermedios porque durante esas partes tranquilas, no sabía dónde estaba ni dónde esperarlo. Seguía pensando en esa película, Silver Bullet, al final, donde el hombre lobo irrumpe a través de la pared. Seguía pensando cómo eso podría pasar aquí y yo no tendría idea de qué dirección vendría. Cada vez que se quedaba en silencio, me preguntaba si ese era el momento en que dejaría de jugar e irrumpiría. Una vez, algo presionó la pared con la fuerza suficiente para hacer gemir la madera, y pude escuchar la respiración al otro lado, una respiración áspera y húmeda, como si sus pulmones estuvieran llenos de líquido. La cosa sonaba enferma y contagiada y hambrienta, pero algo me dijo que ese era probablemente su estado natural. Asterisco en natural. Miré la ventana entonces y vi una forma bloqueando las estrellas. Nuestro visitante era muy alto y muy delgado. Pude distinguir la silueta de una cabeza y hombros, rasgos huesudos y estirados, y un cráneo deforme. Se quedó allí por un momento, perfectamente quieto, y sentí su atención en mí, pero luego se alejó, y la ventana solo mostró oscuridad de nuevo. Pasaron las horas, el círculo continuó. Mi abuelo susurró que no podíamos mostrar miedo, que no podíamos mostrar ninguna debilidad. Dijo que nos estaba estudiando y aprendiéndonos, buscando una grieta que pudiera explotar. Y dijo, todo lo que podíamos hacer, todo lo que debíamos hacer era aguantar. Una pregunta apareció en mi cabeza, una para la que resultó que no quería una respuesta. Esa pregunta era, ¿qué pasaría si encontrara una grieta? Era la parte más profunda de la noche, y el frío se arrastraba por las paredes, por el suelo, por cada hueco en el viejo marco de madera. Pero no habíamos escuchado pasos en casi una hora. Estaba empezando a esperar que hubiera terminado, que lo que fuera que estuviera ahí afuera hubiera perdido interés en nosotros. Tal vez se había ido. Entonces algo llamó a la puerta. 3 golpes lentos, casi educados. Miré a mi abuelo. Todo lo que hizo fue apuntar su rifle a la puerta, el cañón temblando ligeramente en su agarre. Otros 3 golpes. Y luego escuché mi propia voz salir de la madera. Llamó a mi abuelo por su nombre, pidiendo que lo dejaran entrar. Dijo que hacía frío aquí afuera, que se había perdido en la oscuridad, que por favor abriera la puerta. Cada palabra era perfecta. Cada aspecto de la voz. Mi mente estaba desconcertada por la forma en que incluso entendía mis peculiaridades.
La forma en que me tragaba ciertas sílabas. Era yo. Era exactamente yo. Mi voz pidiéndole a mi abuelo que abriera la puerta. Sentí que la sangre se drenaba de mi rostro. Mi garganta se cerró. No podría haberle respondido si hubiera querido. Mi abuelo acercó su dedo al gatillo. Luego hubo silencio. Un silencio largo y prolongado. De repente, justo afuera de la puerta, tan cerca que podría haber estado a pulgadas de la madera, se oyó una risa. Luego los pasos se retiraron, la presencia se retiró y la noche se quedó en silencio. Una vez más, nos quedamos despiertos todo el tiempo que pudimos. Nos sentamos en la oscuridad con nuestros rifles, esperando no tener que usarlos. Finalmente, la luz se filtró por las ventanas. Era de mañana y habíamos sobrevivido. Me sentía agotado, sin embargo. Mi cuerpo me dolía por horas de tensión. Pero estábamos vivos. La puerta estaba intacta. Lo que sea que había estado afuera no había entrado. Mi abuelo se puso de pie lentamente, sus articulaciones crujiendo, y se dirigió a la ventana. Miró hacia el claro, hacia la camioneta, hacia la línea de árboles más allá, y vi su rostro desmoronarse. Caminé y me paré a su lado. En el claro, frente a nuestra cabaña, dispuestas en una fila ordenada, había 7 cabezas de ciervo. Sin cuerpos, solo las cabezas, colocadas erguidas sobre los tocones de sus cuellos cortados, mirando hacia la cabaña, mirándonos. Sus ojos estaban abiertos, sus bocas colgaban flácidas. Habían sido colocadas allí con cuidado, con precisión, con una atención al detalle que hablaba de inteligencia y algo que estaba muy orgulloso de su trabajo. No habían estado allí cuando cayó la oscuridad. Y sin embargo, aquí estaban. Mi abuelo habló en un susurro, su voz apenas audible, diciendo que no nos iba a dejar ir. Esas cabezas de ciervo nos observaban con sus ojos vidriosos, y yo entendí con una claridad repugnante que esto era comunicación, otro mensaje. Esta cosa se comunicaba a través de la violencia si no usaba nuestras propias voces. Mi abuelo rompió el silencio. Dijo que nos íbamos ahora. No en una hora. No después de empacar nada. No después de algún plan. Me sentí tan aliviado de escuchar eso porque creo que si nos hubiéramos quedado otra noche, probablemente terminaríamos como las cabezas de ciervo. Así que nuestras bolsas se quedaron donde habían caído el día anterior. La comida que habíamos traído para una semana se quedó intacta en el mostrador. Agarré solo mi arma y un puñado de cartuchos extra de la mesa y las llaves de la camioneta. Mi abuelo hizo lo mismo. Eso fue todo. En la puerta, hizo una pausa. Observé sus labios moverse en silencio, formando palabras, y me di cuenta de que estaba rezando. Estaba recitando algo. Me hizo pensar que era un fragmento de lo que escuchó a su abuela hablar hace tantos años en una tienda de campaña mientras algo afuera los rodeaba. En ese momento, no estaba seguro de si creía que ayudaría. No sé si recordaba las palabras correctamente, pero las dijo de todos modos. Y luego abrió la puerta. El aire de la mañana era gélido. El cielo estaba cubierto. Caminamos hacia la camioneta. Mantuve mis ojos en la línea de árboles, buscando cualquier movimiento, pero no pude dejar de mirar esas cabezas de ciervo al pasar. 7 de ellas dispuestas en una fila perfecta. Fue tan espeluznante. Llegamos a la camioneta sin problemas. Abrí las puertas y subimos y el sonido de esos seguros al cerrarse fue música para mis oídos. El motor arrancó sin problemas, y metí la marcha y comencé a bajar por el camino, lejos de esa cabaña, y especialmente lejos de esa cueva. Pero ese camino estaba peor de lo que recordaba. Había surcos llenos de barro medio congelado succionando los neumáticos, secciones donde la erosión de la primavera había abierto canales a través del camino, obligándome a reducir la velocidad a un arrastre doloroso. Tuve que abrirme paso a través de un terreno que amenazaba con tragar las ruedas.
No podíamos ir demasiado rápido. Quería pisar a fondo, créeme, poner tanta distancia como fuera posible entre nosotros y ese lugar, pero el camino no lo permitía. Durante la primera milla, no había nada, solo el chirrido de los neumáticos sobre el suelo irregular. Pero luego vi movimiento paralelo al camino a unos 30 metros en los árboles. Allí, vi una forma parpadeando entre los troncos, manteniendo el ritmo con nosotros. De hecho, lo vi. Breves destellos, pero lo vi. Piel pálida, salientes angulares de extremidades, algo alto y delgado moviéndose por el bosque con una velocidad que no debería haber coincidido con nuestro vehículo. Incluso en estas condiciones difíciles, parecía que cada vez que miraba, cambiaba de posición entre 4 patas y 2. No parecía estar persiguiéndonos ni huyendo. Sentí que nos estaba escoltando, igualando nuestra velocidad exactamente, manteniéndose lo suficientemente visible como para que supiéramos que estaba allí. Mi abuelo también lo observó. Pero no dijo nada, como era su costumbre. Lo observó a través de la ventana, su rostro como una estatua de piedra. Conduje más rápido, sabiendo que probablemente era un poco arriesgado, y la forma en el bosque mantuvo el ritmo sin esfuerzo. Doblamos una curva y pisé los frenos porque al otro lado de la carretera yacía un árbol, un pino maduro caído de 3 pies de grosor en la base, bloqueando completamente nuestro camino. La copa se extendía hacia el bosque en el lado izquierdo, el cepellón sobresalía a la derecha, una pared de raíces enredadas y tierra adherida. Al principio, pensé que tal vez el viento lo había derribado, pero eso era estúpido. Pensé que había estado aquí todo el tiempo. No había tormenta, ni viento lo suficientemente fuerte como para hacer esto. En cambio, parecía que había sido arrancado del suelo, desarraigado. Y luego los vi, los rasguños paralelos, las marcas de garras. Sí. No se había caído. Había sido colocado allí. Mi abuelo ya estaba abriendo su puerta. Le grité que esperara. Tenía que pensar en esto, pero negó con la cabeza y dijo, no teníamos tiempo ni opción. El bosque a ambos lados era demasiado denso para atravesarlo. No podíamos retroceder. Teníamos que mover este árbol y teníamos que hacerlo ahora. Me dijo que me quedara en la camioneta, que mantuviera el motor en marcha, que vigilara los árboles y que estuviera listo. Antes de que pudiera responder, estaba afuera moviéndose hacia el parachoques delantero, desenrollando el cable del cabrestante montado allí. Lo observé nerviosamente a través del parabrisas. Estaba más asustado por él que por mí mismo. Trabajó rápidamente, envolviendo el cable alrededor del tronco, asegurándolo con el gancho. Cuando estuvo listo, me hizo una señal. Puse la camioneta en reversa y aceleré, y sentí que el cable se tensaba. Los neumáticos mordieron el barro y el árbol comenzó a moverse lentamente, pero definitivamente se estaba moviendo, raspando la carretera. Estaba vigilando el árbol, asegurándome de que siguiera moviéndose. Pero debería haber estado vigilando el bosque. La forma emergió de las sombras detrás de mi abuelo. Salió de entre 2 pinos gruesos a 20 yardas de distancia. Y por primera vez, lo vi tan claramente. No un vistazo, no una silueta en la oscuridad. Lo vi a la pálida luz de la mañana. Y nunca olvidaré eso mientras viva. Se paró erguido sobre 2 piernas. Medía unos 7 pies de altura, tal vez más que eso. Pero era tan delgado, su altura parecía más una burla. Tenía estas articulaciones adicionales en lugares que sugerían articulación extra. Tenía piel pálida y moteada, casi blanca, como el vientre de un pez muerto, medio sin pelo también, cubierto de lo que parecía sarna o tal vez podredumbre. Podía ver los salientes de las costillas y las caderas a través de su piel, los nudos de la columna vertebral. Su cráneo estaba alargado, estirado hacia atrás, la mandíbula colgando abierta para revelar dientes que no parecían encajar en su boca. Eran irregulares, desiguales, algunos cortos y romos, otros largos y curvos como ganchos.
Los ojos estaban demasiado separados y eran bastante grandes. Reflejaban la luz como si estuvieran brillando desde dentro. Esos ojos revelaban una criatura que era inteligente, llena de malicia y hambre. Pero también parecía emocionada. Aunque parecía enferma, contagiada y antigua, parecía tan feliz de estar aquí con nosotros. Esta cosa parecía que debería haber muerto hace 1000 años, pero simplemente dijo que no y siguió adelante, aferrándose a la existencia por pura maldad y apetito. Grité una advertencia, pero mi abuelo ya lo había visto. Se quedó paralizado. El cable del cabrestante todavía en sus manos, mirando la cosa que había salido del bosque. Esperaba que corriera, que levantara su rifle, que hiciera algo, pero se quedó allí, y le habló. Ahora, no pude escuchar las palabras a través del cristal. No pude distinguir lo que estaba diciendo, pero sí vi que sus labios se movían lentamente. No estaba gritando ni suplicando por su vida, sino diciendo algo con cuidado. Su postura cambió mientras hablaba. No estaba tratando en absoluto de parecer agresivo o intimidante. No estaba seguro de lo que estaba tratando de lograr. Sus hombros se habían caído y su barbilla se había levantado. Miró a la criatura y le habló como si la conociera. Como si tuvieran asuntos pendientes, recordando la historia de mi abuelo. Quizás ese era el caso. Tenía palabras para esta criatura que debían ser dichas. La criatura inclinó la cabeza. El gesto fue más curioso, casi burlón. Se quedó inmóvil, esos terribles ojos fijos en mi abuelo. Y por un momento, estuve seguro de que iba a correr hacia adelante y a destrozarlo. Tenía la mano en la manija de la puerta, lista en cualquier momento para arrojarme y ponerme en medio, pero probablemente simplemente moriría inútilmente tratando de salvarlo. Sin embargo, no atacó. Retrocedió un paso, luego otro. En lugar de darse la vuelta, simplemente retrocedió. Se retiró, desvaneciéndose en la oscuridad del bosque. Los ojos brillantes fueron lo último en desaparecer. Mi abuelo se quedó allí mirando donde estaba por un momento. Luego soltó el cable, caminó de regreso a la camioneta y subió. Su rostro estaba en blanco. Sus manos temblaban violentamente. Me dijo que condujera. Con el árbol fuera del camino lo suficiente, pude hacerlo. Dios, cuánto quería preguntar qué le había dicho. ¿Cómo nos salvó a los dos con nada más que palabras? Puse la camioneta en marcha, bordeando el árbol medio despejado, las ramas raspando las puertas. No me importó ningún daño. Estoy seguro de que a él tampoco. Solo queríamos salir de esos bosques. Condujimos y la forma en los árboles nos siguió durante otra milla, tal vez 2. Seguía viendo destellos de ella entre los árboles. Francamente, no estaba seguro de cuándo dejó de seguirnos. No era el tipo de cosa que tenía un momento de partida o un avistamiento final. Estaba allí un segundo y al siguiente se había ido. Y en el momento en que no estuvo allí, todo el bosque, todo el universo para nosotros se sintió diferente. Se sentía antes como si estuviéramos bajo todo el océano. Esta inmensa presión y se levantó por completo cada vez que esa criatura ya no podía ser vista o sentida. Mi abuelo vendió la cabaña, así que nunca tuvimos que volver, como si quisiéramos. Por lo que sé, se ha derrumbado ya o simplemente está vacía en esos bosques, pudriéndose lentamente, siendo reclamada por el bosque. Pero nunca lo descubriré. No me importa ahora invadir la propiedad e ir a comprobarlo. Mi abuelo, sin embargo, actuó diferente después de ese viaje. Agotado de alguna manera, más callado de lo habitual. Dejó de cazar por completo. Cuando descubrí que vendió sus rifles, me quedé asombrado. Y cuando se le preguntó al respecto, le dijo a la gente que había perdido el gusto por la caza. Una vez incluso dijo que sus rodillas ya no le permitían caminar de esa manera. Dijo muchas cosas que no eran ciertas. Pero nunca hablé. Nunca lo contradije.
Solo una vez traté de hablar con él al respecto. Tal vez 6 meses después de estos incidentes. Le pregunté qué había dicho en el bosque a esa criatura, qué palabras pudo haber dicho para hacer que se diera la vuelta y nos perdonara. Pero negó con la cabeza, diciendo simplemente que algunas cosas es mejor dejarlas enterradas. Pero sí dijo que su abuela le había dado un regalo que había usado. Y eso fue todo lo que necesité saber. 3 años después, tuvo un ataque al corazón y no sobrevivió. Su salud no había sido excelente por un tiempo. Fue desgarrador, pero no necesariamente sorprendente. Una causa natural, mucho mejor que ser ambos destrozados por algo que no debería existir. Pero el momento está bastante cerca de estos eventos, y me hace preguntarme si había negociado con la cosa. ¿Es eso posible? ¿Era ese el tipo de entidad con la que estábamos tratando? ¿Algo que podría negociar con almas? ¿Se había vendido para salvarme? He buscado información a lo largo de los años, viejas historias de los Ojibay o los CRE, las otras personas que vivieron en esas tierras antes que nadie. Incluso he revisado algunos foros de criptozoología y bases de datos paranormales. Encontré algunos libros viejos y polvorientos en bibliotecas universitarias. Y aunque encontré algunas cosas que coincidían, nunca hay una coincidencia perfecta. Así que, como la mayoría de las historias que podrías escuchar como esta, no sé qué era o es. No sé de dónde viene ni qué edad tiene, por qué eligió ese lugar para establecerse y por qué nos dejó ir. Esa cosa podría habernos matado en cualquier momento que quisiera. Podría habernos atrapado en la cabaña en la primera noche. Podría habernos arrastrado fuera de la camioneta. Podría habernos atropellado en la carretera como a los ciervos, sacrificados y dejados pudrirse. Podrían haber sido nuestras cabezas en esos tocones. No de ciervos. Era más rápido, claramente más fuerte, tal vez incluso más inteligente. Nunca fuimos una amenaza para él. No escapamos de él. Fuimos liberados. No importa quién seas o de dónde vengas, la gente te dirá que escuches a tus mayores. Y a veces ese consejo puede salvarte la vida. Los mayores saben cosas. Saben por qué existen las cosas o por qué suceden otras cosas. Y aunque no sepas las mismas cosas que ellos, por eso es tan útil escuchar a veces antes de cruzar un límite que nunca se puede deshacer. Buenas noches. Muchas gracias a todos por sintonizar otro episodio de Encuentros Inexplicables. Soy Darkness Privals. Ha sido un placer ser su anfitrión hoy. Asegúrate de enviarme tus historias verdaderas y aterradoras de lo desconocido a darkstories.org. Si estás escuchando en YouTube, puedes encontrar Encuentros Inexplicables en Spotify, Apple Podcast o tu aplicación de podcast favorita. O si estás en una aplicación de podcast escuchando ahora mismo, puedes escuchar en YouTube en mi canal, Darkness Privals, lo que más te apetezca. Hasta la próxima, todos. Manténganse a salvo ahí fuera y sigan siendo espeluznantes porque este mundo es extraño.